Así las cosas en Israel. Por supuesto, ahora nos vamos a ir precisamente con alguien que nos va a platicar de los detalles, porque el conflicto que nos narraban en algún instante, pues era nuestro corresponsal desde Israel, Sal, bienvenido. Y pues la última vez nos estabas narrando en un enlace cómo fue escalando ahora ya de sobremanera este conflicto. Primero hablábamos de 3 jóvenes israelíes que fueron asesinados, al parecer a manos del grupo islamista Hamas, y más tarde, según las hipótesis, entre comillas, en venganza, los israelíes matan a un joven palestino y de plano lo queman vivo. Ahora estamos viendo imágenes que son tan fuertes que ni siquiera las podemos utilizar para este espacio noticioso por ejemplo, son civiles, especialmente, y lo tengo que decir, niños, incluso desmembrados por las bombas que está lanzando Israel o ahora Hamas, y a su vez la población de Israel, tú lo estás viviendo en carne propia, pues está viviendo alarmas como la que acabamos de ver, porque el movimiento de resistencia islámica Hamas ahora ya también lanzó esta madrugada 30 misiles contra Israel. Por favor, platícanos cómo se está viviendo en las calles el ambiente y por qué en algunas ocasiones vemos a los israelíes tan serenos frente a estas alertas o alarmas de ataques inminentes. Bienvenido. Hola, pues en primer lugar los israelíes en el sur del país están acostumbrados hace ya más de 10 años a la dinámica de las sirenas, es decir, sabes que cerca de Gaza, en Sderot, tienen 15 segundos para refugiarse, a 20 kilómetros tienen, o sea, es un poco, digamos, una rutina que ya conocen. Es cierto que lo que ha hecho el grupo islamista Hamas en esta escalada ha introducido a bastantes israelíes más en esta ola de espiral de violencia, es decir, la ciudad más importante de Israel, que puede ser Tel Aviv, en el centro, incluso el norte, y ahora mismo el 80% del territorio israelí jamás. Israel tiene la suerte que tiene la cúpula de hierro, el Iron Dome, que es una especie de batería defensiva. Yo estuve ahí y es realmente un auténtico adelanto tecnológico, que es una batería defensiva que dispara un misil e intercepta el misil que viene de Gaza. Y si no fuera por la cúpula defensiva, evidentemente se están dando muchos muertos, como hay muertos, como tú has dicho ahora mismo, en la franja de Gaza, donde yo estoy en la frontera y realmente en la frontera he visto constantemente helicópteros Apache y drones israelíes que van y vienen. El objetivo ahora mismo de Israel, de Netanyahu, como he dicho, es intensificar las operaciones aéreas. El objetivo de Israel, según dicen, es que jamás pida una tregua y que no dispare más cohetes, cosa que lo veo bastante difícil en esos momentos. Por tanto, creo yo que habrá que esperar unos días más para saber si las partes se encuentran una dinámica, una llave para poder conseguir una especie de acuerdo de tregua. Sí. Ahora, quisiera, Sal, que nos platicaras un poquito cuál es el rol de los líderes de ambos grupos en estos momentos. Me refiero a los palestinos y a los israelíes. Primero, me gustaría que nos platicaras qué dice aquel que lidera al lado musulmán a los palestinos, que es Mahmoud Abbas en este caso, porque entiendo que él acusaba a Israel de estar cometiendo de plano un genocidio, ¿no es así? ¿Cuál es la tensión o cuál es el ambiente que se está viviendo entre los líderes de esos grupos? Sí, bueno, hay que tener claro que los palestinos ahora mismo están divididos en dos grandes grupos, en dos entes geográficos. En Cisjordania, como tú dices, manda el presidente a Mahmoud Abbas, más conocido aquí como Abu Mazen, y es el que llevaba hasta hace 2 meses la negociación de paz con Israel, pero Abu Mazen, una cosa muy importante, lleva más de 7 años sin pisar Gaza, desde el momento en que Gaza, que el grupo islamista Hamas se hizo con el control de Gaza. Por tanto, en esa escalada es realmente quien tiene que decidir, no es Abu Mazen, sino que es, por un lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por otro, tú dirás, Hamas. Pues sí, pero Hamas tiene varios dirigentes y tiene varios brazos, es decir, Hamas tiene el brazo armado y el brazo político. Y ahora mismo, entre los dos, digamos, tienen que coordinar una especie de salida digna, porque en esta zona, desgraciadamente, más allá del tema de intereses, geografía, religión y tierra, hay un tema también de símbolo, es decir, un tema de las partes no quieren acabar un conflicto quedando como la imagen de ser digamos, el loser, ¿no? Perdón, no quiere ser, digamos, exacto, quiere demostrar su opinión pública que ha dado la elección al contrario. Por tanto, es lo que vemos una escalada constante de Hamas e Israel. Hamas, por ejemplo, hoy, un dato muy importante, hace 2 horas, lanzó varios cohetes
contra la ciudad de Dimona. ¿Y qué hay en Dimona? Pues en Dimona, en el sur de Israel, está el reactor nuclear israelí. Ahí había una cúpula de hierro, una valentía defensiva que interceptó los proyectiles. Imagínate si un proyectil cae en el reactor nuclear israelí. Así que de momento, si tú dices la parte palestina, el liderazgo, la clave ahora mismo es hasta qué punto el liderazgo de Hamas, político y militar, quieren llevar ese conflicto y si están de acuerdo ya con empezar a hablar de tregua. Así es. Ahora, en esa misma línea, para algunos el único objetivo, por ejemplo, del líder Netanyahu, que estamos hablando pues ahí del presidente de Israel, es romper este pacto que acabó, pues lo sabemos, con 7 años de división política palestina, porque bien lo decías, hay diferentes secciones, pero aquí me estoy refiriendo sobre todo al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es Mahmoud Abbas, y al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. Aquí, ¿qué podría pasar? Porque entiendo que también Abbas le pide a al-Fattah al-Sisi que intervenga para detener la escalada de violencia de Israel en Gaza, y entonces aquí nos preguntamos si Egipto va a tener un papel en ese conflicto importante. Sí, bueno, hace 2 años, en la ofensiva del 2012, el presidente de Egipto era Mohamed Morsi, el presidente islamista, como tú sabes, y él era, digamos, el paraguas protector de Hamas. Desde que hubo el golpe de Estado y ahora mismo, como tú dices, está al-Sisi considera a Hamas un grupo cómplice. Ahora mismo Egipto tiene un papel muy importante, pero a diferencia de hace 2 años, Egipto no está haciendo, diríamos, una mediación intensiva de forma, diríamos, muy fuerte. Es decir, Egipto evidentemente está intentando palpar el terreno, habla con israelíes, habla con Hamas, intenta ver si hay un tipo de acuerdo, pero ahora mismo parece que ni Israel ni Hamas están por labor, aunque es verdad que ahora mismo quien está sufriendo más castigo es Hamas y Gaza. Bien, pues muchísimas gracias, Salemer, y sabes que vamos a estar en contacto porque el tema cada vez está más caliente y bueno, tenemos mucho que aprender sobre este conflicto, así que estamos en comunicación y muchísimas gracias por tu reporte. Un abrazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.